continuar. ¿Sí? Muy bien, estamos grabando, aunque luego trato de hacer, cuando vamos a grupos, trato de parar la sesión, pero ya en alguna ocasión, creo que en una de las primeras semanas de clases, le puse en pausa, después me olvidé cuando volvimos de volver a ponerla, entonces se grabó solo media clase. Muy bien, entonces por favor abran la tarea 9, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando y entonces vamos a seguir trabajando en grupos. ¿Mm? Profesor, Sí, bueno, no sé qué ejercicio vamos a trabajar ahorita, pero tengo una duda con el ejercicio 12. Bueno, más bien es cómo a la manera en la que pienso resolverlo. muy bien. Entonces vamos a ir al ejercicio 2, ¿sí? Vamos a hacer un calentamiento primero con el A y el B, ¿sí? El A dice, al tirar 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par de águilas? Y al tirar 4 monedas y al tirar n monedas. ¿Mm? Pues vamos a hacer eso y el de los 3 dados, que el de los 3 dados creo que todavía está relativamente más fácil, que es más probable que la suma sea 9 o 10. ¿Sí? Entonces vamos a ir, entonces todos tienen a mano la tarea. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a asignar grupos, así espero que en todos los grupos sean entre 3 y 5. ¿Mm? Y vamos a darles, a ver, vamos a empezar con el de las monedas. Entonces vamos a tomar 5 minutos para el de las monedas. 3 monedas, 4 monedas, n monedas, la probabilidad de sacar un número par de águilas. ¿Está bien? Entonces, vamos a eso y en 5 minutos regresamos. Muy bien. Entonces ya estamos de regreso. Muy bien. Entonces, vamos a mirar. Entonces tengo 3 monedas. Y que tiro, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par de águilas? Bueno, cuéntenme, ¿pudieron abrir sus cámaras en la reunión? Sí, muy Sí, bien. ¿Les ayudó a comunicarse mejor? ¿Mm? sí, fue más rápida la Un interacción. poco sí. Me dio más confianza. Qué bueno, muy bien. Entonces ya, ahí vamos. Y de paso se van viendo las caras, así cuando se encuentren en la facultad con un poquito de suerte el año que viene, dentro de pocos meses ya se van a reconocer. Van a decir, ah, tú eras ese que venías en pijama a las clases. Bueno, a Junoe se le está trabando la cámara, qué lástima. Bueno, ojalá la puedas arreglar para las siguientes sesiones. ¿Mm? Muy bien. Entonces cuéntenme, ¿qué estrategias usaron para resolver este problema de las 3 monedas?
Ahí está. Fernando dice que va a ir con su pijama. Perfecto. No. Pues nosotros como que intentamos sacar una fórmula para que se cumpliera para los primeros dos casos y no es como que la demostramos por inducción, pero estuvimos como, para los primeros dos casos sí contamos todos los casos que se podían, ¿no? Ujú. Y Pues ¿cómo lo hicieron? A ver, vamos a empezar con el de 3 monedas. ¿Cómo resolvieron el de 3 monedas? Pues, o sea, yo sugerí que no importaba el orden, ¿no? En el que cayeran las monedas. Entonces, si son tres monedas, está como pueden salir 0 águila, puede salir un águila, puede salir 2 águila y pueden salir 3 águila. Entonces son 4 casos. Y solo en uno de ellos, bueno, no conté el 0, sé que el 0 es par, pero no lo conté como o sea, dice cuál es la probabilidad de sacar un número par de águilas, ¿no? Entonces no conté el 0 como un caso de que saliera un par. Entonces sería como un cuarto, porque solamente con el caso en el que salen 2 águilas se cumple. Ajá. Es interesante. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. El 0 es par para nosotros, o sea, no queremos hacer una discusión filosófica sobre los fundamentos matemáticos de si el 0 es par o no, es simplemente para los efectos prácticos, ¿queremos o no contar el 0 como un caso par? ¿Ustedes qué decidieron en sus grupos? Pues nosotros no llegamos a esa discusión, pero ahorita que lo estaba mencionando Fernando, usando que el cero es par, las cuentas se hacen un poquito más bonitas. Entonces, dice Manuel, es más bonito hacer 0 par. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué Pues yo decidieron? también tampoco lo había pensado, pero creo que sí quedan más bonitas porque hicimos como otro caso en donde encontramos más posibilidades, o sea, en donde en vez de encontrar 4 casos habíamos encontrado 8 y entonces quedarían iguales las probabilidades para los 8 casos y para los 4. Muy bien, entonces tenemos 2 opiniones a favor de contar el 0 y una a favor de no contarlo. ¿Qué platicaron en los otros grupos? ¿Qué decisión? Hay que tomar una decisión, ¿no? ¿Lo vamos a contar o no lo vamos a contar el 0 como par? Digo, me parece valioso esto. ¿Por qué me parece valioso este ejercicio? Para que vean que en todos los casos, cuando estamos haciendo investigación, cuando estamos trabajando, hay que tomar decisiones, ¿sí? Y los resultados dependen de las decisiones que tomamos, ¿sí? Y esto es importante no solo en la física, sino en muchas cosas, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, ¿cuántos contagiados de COVID hubo? Tienes que decir cómo cuentas. ¿Cuentas todos los estudios o solo en hospitales públicos? ¿Le haces estudios a toda la gente que pasa o solo si llegan que no pueden respirar? ¿Sí? Eso te cambia completamente el muestreo y te cambia la estadística. ¿Sí? Entonces, digo, no tiene nada de bueno ni de malo. Uno puede decidir y mientras luego, si tiene, digamos, sobre todo si vas a comparar luego, si mantienes los mismos criterios siempre, pues tienes mejores posibilidades de comparar. ¿Sí? Entonces acá, digo, esto no es nada filosófico profundo. Queremos resolver el problema y tenemos que decidir cómo lo vamos a considerar. ¿Sí? Entonces, ¿otras opiniones? En los otros grupos, ¿qué hicieron? Yo creo que contar el cero como que no será muy pragmático, ¿no? No es, ¿por qué no, Iván? Pues si no tenemos, lanzamos las monedas y no tenemos ninguna que
que salga águila, pues podemos decir, pues tenemos un número par de águilas, ¿no? Y es como que es cierto, pero no es de mucha utilidad, me parece, en un entorno pragmático. Pero déjame decirte que a la hora, yo estoy de acuerdo, digamos, a la hora de resolver el ejercicio es más fácil considerarlo. ¿Sí? Entonces les propongo que sí lo hagamos, porque las cuentas salen más fáciles si así lo hacemos. ¿Sí? Entonces, mi propuesta es, digamos que sí, ¿sí? Porque simplifica las cuentas. O sea, fíjense que yo ya hice el ejercicio, tengo una propuesta de solución y en base a esto es ir y volver. Y esto pasa muchas veces. Tomamos una decisión, vemos si nos funciona o no y si no nos funciona nos regresamos y tomamos otra. ¿Sí? Siempre que podamos. Hay situaciones en que podemos y situaciones en las que no. ¿Sí? Pero este es un primer paso. Ahora, el siguiente, que es todavía más importante, es si nos va a importar el orden o no. Entonces, para 3 monedas, la pregunta es ¿cuántos casos tenemos? Entonces, tenemos águila y sol, ¿no? Entonces, ¿sí? Lo que nos decía, ¿quién era? Fernando, creo que decía, puedo tener 0, 3, 1, 2, 2, 1 y 3, 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, lo que decían es, estoy mirando el caso de águila, ¿sí? Águila, número par. Entonces, si solo contara el 2 y no el 0, en este caso tendría 1 de 4. ¿Sí? Si cuenta acá, tendría 2 de 4. ¿Sí? Ahora, acá viene un tema de si importa el orden o no importa el orden. ¿Sí? Entonces yo les quiero preguntar, primero vamos a otra cosa. ¿Qué es más probable? ¿Sacar ningún águila o un águila? ¿O es igual? ¿Sacar ningún águila, digo? Claro, sacar 0 águilas cuando tiro 3 monedas. ¿Qué es más probable? ¿Sacar 0 águilas o sacar un águila? Sacar un águila. Igual, ¿no? O sea, Pero al menos una o nada más una. nada más una. Son iguales, ¿no? ¿Seguro? Pues ahora que pienso, no. Bueno, yo hice las cuentitas. Bueno, lo hice como un sistema binario. Puse como si fuera 1 y 0 si fuera 6. Entonces yo me fui a hacer armando esos casitos y me dio que la probabilidad que para sacar nada más un águila, bueno, más bien 0 águilas es un octavo, y para sacar 3 águilas, bueno, para sacar un águila sería creo que 3 octavos. Entonces, fíjense, vamos a dibujar los casos. ¿Sí? Los casos. En el caso de tener 3 sol es muy fácil. Sol, sol, sol. Pero si tengo un águila, ¿sí? Puedo tener sol, sol, águila, sol, águila, sol o águila, sol, sol. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Fíjense que es muy importante esto, ¿sí? O sea, esto que nos aporta Fernando, de no irnos de frente con uno, sino decir, a ver, ¿pero es esto o es esto? Depende. A veces vamos a tener una situación y a veces vamos a tener otra. ¿Sí?
Y entonces claramente con dos águilas tengo sol, águila, 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 sol, águila y águila, águila, sol. Y con tres águilas, pues tengo águila, águila, águila. ¿Sí? Entonces, fíjense, y esto de vuelta, esto es un aprendizaje importante, ¿no? En este caso, ¿sí? Ahora, vamos a ver, fíjense, si yo pregunto entonces, ¿qué es más probable, sacar 0 águilas o solo un águila? ¿Cuál sería la respuesta? Solo un águila. Solo águila. ¿Cuánto más probable? 3 veces más probable. 3-1. Entonces, fíjense, esto es importante. Si no importa el orden, tengo 4 casos, ¿sí? Sin orden. Y si sí importa el orden, tengo 8 casos con orden. ¿Sí? Entonces, claramente es diferente, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo sé si me va a importar o no? Va a depender de cada problema específico y de cada pregunta específica. No hay una receta general, ¿sí? Entonces nos viene muy bien poder mirar esto, ¿sí? Entonces, si tengo 4 casos y son indistintos, en este caso sin orden, la probabilidad es 1/4. Y con orden tengo 8 casos, entonces la probabilidad de cada uno es 1/8. ¿Sí? Pero ahora, entonces, acá ya contamos, ¿no? En este caso la respuesta de cuántos casos favorables serían 2 de 4. ¿Sí? Este y este. ¿Sí? Y en este caso, el número que tengo par lo veo, ¿sí? Contando el 0 es este, este, este y este, ¿sí? Entonces son 4 de 8. Entonces resulta que por lo menos en este ejemplo de 3 monedas, da lo mismo, da el mismo resultado para el número par de águilas, ¿sí? Fíjense que si preguntamos otra cosa, como la probabilidad de sacar un águila o la de probabilidad de sacar 0 águilas, ya la respuesta no es la misma si miramos uno o el otro. ¿Sí? Y en ese caso, para la probabilidad de sacar un águila, sí tenemos que mirar el orden. ¿Por qué? Porque son casos diferentes. O sea, cuando tiro la moneda, tengo 3 formas de sacar solo un águila y solo una de sacar 0 águilas. Entonces, eso lo hace más probable. En la otra pregunta, pero en esta no. Entonces, en esta, este y este me dan la misma, ¿sí? Entonces me dan la misma respuesta que la probabilidad de águila par es 1/2 para este caso. ¿Sí? Es útil cuando se puede listar todos los casos, ¿sí? Ahora, entonces, la pregunta es, ¿esto es un accidente del 3 o con el 4 se va a repetir?
¿Sí? Entonces podemos mirar el caso de 4 monedas. Y ahí también tenemos águila y sol, y vamos a tener 0, 4. Bueno, voy a ponerlo más. 0, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1 y 4, 0. ¿Sí? Y entonces vamos a mirar los casos ahora. ¿Sí? Acá tenemos solo sol, 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 sol. Y acá tenemos 1. Entonces, sol, 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 águila. ¿Sí? Fíjense que poniendo incluso ceros y unos es más fácil porque uno tiene más claro el orden. ¿Sí? Pero es importante hacerlo en orden para que sea más fácil. ¿Sí? Y ahora 2, 2. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahora vamos a mirar acá. Claramente los casos que nos interesan son este y este. ¿Sí? Y pueden ver por qué incluir el 0 nos conviene, porque nos da una simetría entre 0 y 4 en este caso. ¿Sí? Es decir, por eso yo les proponía justamente hacer este ejercicio. ¿Sí? Y tenemos que contar cuántos tenemos. Aquí en este caso tenemos 1, 4, 6, 4, 1. ¿Sí? ¿Cuántos hay acá en total? ¿Cuántos casos? ¿Sí? 16. Entonces, fíjense, sin orden, 5 casos. ¿Sí? Con orden, ¿cuántos casos tenemos? 16. 16. ¿Saben por qué 16 y por qué acá 8? Sí. Pues son dos posibilidades y pues el número de casos, bueno, de monedas que hay, ¿no? Como que se eleva. Entonces, en este caso es 2 a la 3 y en este caso es 2 a la 4. ¿Sí? Muy bien.
Y entonces ahora los casos favorables son este y este. ¿Mm? Entonces fíjense, si aquí contáramos, aquí nos daría 3/5. ¿Sí? Y acá los casos favorables son 8/16. Ahora son diferentes. ¿Mm? ¿Cuál creemos que es la respuesta correcta en este caso para este problema? Con orden, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que la que se manifiesta todos los casos posibles que pueda haber entre las 4 monedas. Ujú. Como, como que hacerlo sin orden no te, o sea, da la misma probabilidad a cada caso, aunque sabemos que en la práctica que eso no sucede. Yo diría que sin orden, porque o sea, solamente te está preguntando cuál es la probabilidad de que salgan un número par de águilas. Ujú. O sea, es como cuando sacas 2 dados de Monopoly, ¿no? Y los lanzas y necesitas un 7 para caer como, no sé, juegas Monopoly México en Acapulco, no te piden exactamente, bueno, el primero tiene que salir 4 y el otro tiene que salir 3, si no, no vale. O sea, cualquiera de los dos casos vale. Entonces, según yo, no te está pidiendo el orden. Bueno, o sea, eso es como yo lo estoy pensando, ¿no? Yo A ver, también creo eso. pero el problema es si es sin orden, con 2 dados. ¿Qué es más probable al tirar 2 dados? ¿Sacar un doble 6 o un 1 y un 6? 1 y 6, ¿no? ¿Por qué? Porque en los dos dados hay un 1 y un 6. Y o sea, cualquiera de los dos podría salir 1 6 y el otro 1 6. Y en el otro caso, bueno, que hay dos casos, ¿no? Y que en el otro solo hay una manera de sacar doble 6. ¿Qué dices tú, Fernando? Bueno, sí, supongo que, ajá, o sea, pero es como lo mismo que en el pasado, ¿no? Que no estamos viendo qué es más probable con respecto a otro caso. O sea, es que en el pasado que yo había dicho que la probabilidad de que saliera 0 o una sola águila era la misma, ¿no? Pero no era así. Está bien, pero el tema es que tienes que apostar. O sea, mucho este, del, de las probabilidades viene de las apuestas, ¿sí? De hecho, hay una forma de, de definir probabilidades que justo qué tanto estás dispuesto a apostar. ¿Sí? Una forma muy formal, ¿eh? Muy, una de las más reconocidas que se llama la teoría de De Finetti, ¿sí? Que es la probabilidad como una creencia y cómo mido la creencia es qué tanto estás dispuesto a apostar, ¿sí? Y, y parece mentira, uno dice, bueno, pero eso es solo para apostadores, pero si ustedes, digamos, conocen, tienen gente cercana que tiene un negocio, un comercio pequeño, mediano, grande, el señor que vende tacos sudados en la entrada de la Facultad de Ciencias, tiene que decidir cuántos tacos va a llevar en su canasta. Si lleva muy poquitos, perdió la oportunidad de ganar más dinero. Pero si lleva muchísimos, se le van a echar a perder y ya para el día siguiente no le van a servir. Entonces tiene que decidir, tiene que hacer una apuesta porque no sabe cuántos tacos va a vender ese día. ¿Sí? Puede tener, si no es la primera vez que va, puede tener una experiencia y basarse en su experiencia. Pero depende si llueve, si no llueve, si hay paro, si no hay paro, si hay marcha, si no hay marcha. ¿Sí? Tantas cosas que pueden pasar en la Facultad de Ciencias. ¿Sí? Entonces, tiene que hacer una apuesta.
creo que, bueno, sí, ahora que lo pienso, creo que sí tenía razón el que había dicho que era con orden, porque cuando los contamos todos los casos tienen la misma probabilidad, ¿no? O sea, que salgan 4 águilas, tienen la misma probabilidad que la primera salga águila, las otras 3 salgan, por ejemplo, sol, ¿no? O sea, porque si estamos contando cada caso como equiprobable, y ahora que lo pienso en el de la izquierda no es así. Ujú. Sí, a ver, pero es muy importante, Fernando, yo te quiero agradecer, porque si bien en este caso no se aplica la forma en que tú lo habías pensado, el que tú trajeras esto a la reflexión nos permitió detenernos y comparar con cuidado, no irnos de frente con por supuesto que todos los casos hay que considerarlos con orden, porque eso no va a ser cierto siempre, ¿sí? En este ejercicio particular, esto es importante. Sí, Andrés, tú quieres decir algo. Quería agregar algo, es que me puse a pensar, si tuviéramos que hacer una práctica de esto en un laboratorio, el caso que es sin considerar el orden es con 3 monedas normales, pero si quisiéramos considerar el orden, no tendríamos manera de distinguirlas a menos que las numeremos. Entonces, entonces me quedaba como duda de, entonces, si estamos agregando una hipótesis para poder distinguir entre los casos, ¿no eso ya es poner otro problema? No, mira, porque de todos modos es lo mismo tener 3 monedas que hacer 3 intentos con las monedas. ¿Sí? Ok. Y está bien. Entonces, imagínate el caso, por ejemplo, de que yo me pregunto qué posibilidad tengo de que no salga ninguna águila a que salga solamente una. ¿Sí? Si yo tiro la moneda y me sale sol, pues tengo varias chances, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Si luego me sale águila, estoy bien. Pero si ya me salió un águila, ¿sí? Todo lo demás tiene que ser sol, ¿sí? Entonces es diferente, ¿no? Y de hecho así pasa en las... O sea, eh, naturalmente no tengo por qué clasificarlas de una forma particular. De todos modos, puedo acomodarlas, puedo tener la moneda de la de izquierda, el centro y la de la derecha. Pero también puede ser la misma moneda y la tiré la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. ¿Sí? Lo importante es que hay más formas de obtener ese resultado. O sea, estas que estoy listando en verde son formas diferentes que pueden ocurrir, ¿no? Y esta es una pregunta que no hay una receta, o sea, uno de los objetivos de esta semana que nos detenemos en probabilidades es que no hay una receta para asignar probabilidades. ¿Sí? Yo tengo que mirar cada problema y según cómo lo entiendo voy a asignar probabilidades de forma diferente. ¿Sí? Y luego tengo que ver, en ese caso, por ejemplo, puedo tratar de comparar o no con digamos, puedo hacer la prueba, ¿sí? Puedo hacer un programita de computadora que me genere números 0, 1, secuencias de 1, de 2 y de 3, ¿sí? ¿Está bien? Digamos, es muy fácil porque simplemente puedo escribir los enteros en binario. ¿Sí? Y digo, como decía uno de sus compañeros, es muy fácil, a águila le llamo 0 y a sol le llamo 1. ¿Sí? Y eso me va a dar todos los casos ordenados igualito que lo estoy ordenando acá. ¿Sí? Y entonces puedo contar de esa forma. Sí, Luis Pablo. Incluso pensando en esto, como que se me ocurría como por tiempos, de que si tienes la primera y sale águila, ¿y cuál es la probabilidad de que todas las demás que siguen también salgan águila o vaya cambiando? Y se ve justo en la tablita, o sea, como cuáles son, si ya, por ejemplo, las primeras dos te salieron águila, es más probable que las siguientes dos te salgan o que cambien.
y se ve justo cuántas veces pasa distinto, ¿no? Ujú. Tiene Sí, que ver un poco con eso, o sea, como que se van reduciendo mientras más eh, monedas tiras. está bien, y eso nos va a servir para el ejercicio de las tres puertas, para ver justamente este, el, el caso, ¿sí? Este, justo el caso, digamos, es diferente cuál es la probabilidad, ¿no? De que sean, por ejemplo, de que salga un águila, ¿sí? Así en general, ¿sí? Yo tengo esta lista, y es diferente la pregunta de cuál es la probabilidad de que solo salga un águila si la primer moneda ya fue sol, ¿sí? Y eso es diferente que, y justo ahí entra lo de Fernando, de si te aseguran que una de las tres monedas es sol. ¿Sí? No es lo mismo decir, bueno, si te muestro, es decir, pues, suponte que estoy tirando en orden, ¿no? Y estás apostando. Entonces tiro la primera y salió sol. Y ahora tengo que decidir cuál es la probabilidad de que solo haya un sol. ¿Sí? Es diferente a, no, ya tiré tres monedas y las tengo cubiertas con un papel. Y miro y te digo, te aseguro que al menos una es sol. ¿Cuánto apuestas a que solo hay un sol? Eso cambia el escenario, ¿sí? Y eso es lo que se llaman probabilidades condicionales, ¿sí? Y sí, y además alguien, creo que era Junue, quien decía, si cambio un poquito el enunciado, cambia totalmente el problema, ¿sí? Si tengo un poquito más de información, cambia el problema y cambian las probabilidades, ¿sí? Porque cambia el universo de posibilidades que tengo, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, en este caso podemos hacer la prueba. Puedo ponerme a jugar en la familia, a tirar tres monedas y anotar los resultados y después de 100 intentos ver cómo quedó la estadística. Y eso es la frecuencia relativa, ¿sí? Y a veces no, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad que llueva esta tarde? ¿Sí? Bueno, uno puede decir, bueno, es 10%, ¿sí? Pero esta tarde va a llover o no va a llover. Y no puedo hacer estadística, porque de esta tarde solo tengo una. Entonces ahí incluso hay toda una discusión de si tiene sentido o no esa frase. Asignarle probabilidad a que llueva esta tarde. Y en ciertas visiones de la probabilidad tiene sentido y en otras no. Si estoy en la aproximación de que tengo que tener una secuencia de datos y sacar la frecuencia relativa, esa pregunta no tiene sentido. Si estoy en la aproximación de cuánto apostamos a que esta tarde llueve, te pago 9-1, yo digo que sí llueve y tú dices que no. Si yo gano, me das 9, si ganas tú, te doy 1. ¿Sí? Porque creo que es 10% nada más. ¿Sí? Entonces fíjense que una comida de la tía Ali, ¿cuál es la tía Ali? Es un lugar para comer. En la facultad sí no lo conocía, cuando había filas, Ah, filas. ese es la tía Ali, sí, yo siempre iba con Harry y veía unas colas, pero yo soy un devoto de las tortas de Harry desde que era estudiante en la facultad. ¿Sí? Entonces, no, la comida de la tía Ali no se me antoja, me antojan las tortas de Harry a mí. Pero bueno, entonces se dan cuenta que en principio cualquier cosa sobre la que uno puede apostar desde cierta mirada de la probabilidad, de la teoría de la probabilidad, hay una probabilidad. ¿Sí? Porque puedo apostar, le estoy asignando de alguna forma una probabilidad. ¿Sí? ¿Cuánto a favor, cuánto en contra? ¿Sí? Si es 1 a favor, 1 en contra, la probabilidad es un medio. Si es 1 a favor, 9 en contra, la probabilidad es un décimo.
¿sí? Que la que estoy asignando al hacer la apuesta. Pero es diferente de esto que estamos haciendo acá, de contar los casos y decir, la fracción es 8 sobre 16. ¿Sí? Todas esas son probabilidades. Todas las usamos todo el tiempo. Y sin embargo vienen de lugares diferentes. ¿Sí? ¿Por qué insistir en esto? Porque la mecánica cuántica es un procedimiento para asignarle probabilidades a las mediciones que vamos a hacer. Si mido el fotón que sale del divisor de haz, ¿sí? Y quiero, ¿qué probabilidad tengo de que salga a la izquierda o a la derecha? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, da probabilidad, pero ¿cuál es la probabilidad? ¿Es la probabilidad como creencia porque estoy dispuesto a apostar? ¿O es la probabilidad porque tengo una lista de resultados y tomé el promedio? ¿Sí? Y ahora Junue habla de que 4 dados, intentó sacar puro 6 con 4 dados. Ajá. Pues 4 dados, el universo de resultados de 4 dados, ¿cuánto es? ¿Cuál es el número total de resultados posibles de tirar 4 dados que tienen 6 caras? Es a la 4, ¿no? O sea, si aquí son 2 a la n, me imagino que con dados ha de ser 6 a la n. Perfecto, ¿están de acuerdo? 6 a la 4, ¿sí? Que es, ¿sí? 36 por 36, ¿sí? Pero por supuesto que si perseveras alguna vez te saldrá, pero puedes tener que esperar, ¿sí? Lo acabo de ver, son 1296. Bueno, entonces seguramente tendrías que tirar unos cuantos miles de veces para que salga, ¿sí? Muy bien. Otra cosa, antes de pasar a otro tema, aquí tenemos esta distribución. ¿La reconocen? Es la distribución binomial. No. ¿Sí la ven? El número de formas que si tiro, ¿de cuántas formas diferentes puedo sacar 0 águilas si tengo 2 posibilidades? Un águila entre 4, 2 entre 4, 3 entre 4 y 4 entre 4. ¿Sí? El número de posibilidades de sacar n resultados, m resultados de m. ¿Sí? O de cuántas maneras puedo acomodar n objetos en n cajones. ¿Sí? En este caso es, por ejemplo, de cuántas maneras puedo acomodar una 0A, una 2A, 3A o 4A en 4 cajones, en 4 cajitas. ¿Sí? Tengo dos, es decir, el asunto es que es binario. ¿Sí? Da lo mismo dejarla vacía o tener un sol. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, esa es n factorial entre m factorial n menos m factorial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? ¿Lo han visto, la distribución binomial? ¿No? ¿Nunca en cálculo? Sí, ¿no? Son con lo que calculamos los coeficientes como de un binomio o una potencia. Exactamente, son los coeficientes, ¿no? Cuando elevo a la n, ¿sí? Son los coeficientes del binomio. Y si se fijan, eso da la distribución. ¿Sí? Y entonces con esto pueden resolver para n. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ahora
¿qué haremos? Vamos a trabajar juntos, juntas, el tema de el cumpleaños, ¿sí? Entonces, el tema del entonces para N se los dejo, ¿sí? Pero ven qué importante es hacer la lista, ¿sí? Y ahora vamos a ir al último, ¿no? Bueno, a ver, pero ¿qué creen, no? De vuelta, es el principio de inducción, ¿sí? Pero pueden probar, ¿no? Y fíjense, en realidad, lo interesante aquí, a ver acá, ¿sí? Es que hay una simetría, miren, ¿sí? El número de casos favorables acá es igual al número de casos desfavorables aquí, ¿sí? Entonces, para todos los impares, que voy a tener número par de casos, porque siempre es, si tengo n monedas, tengo n más 1 situación de estas, porque incluye el 0, ¿sí? Tengo una simetría, y esa simetría hace que sean mitad y mitad. Y acá no tengo esa simetría, pero tengo otra simetría que tiene que ver con que este más este es igual a este más este más este. ¿Sí? Entonces, trabájenlo un poquito para n casos. ¿Mm? Muy bien. Entonces, el problema del cumpleaños. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es el número mínimo de personas ¿sí? reunidas para que la probabilidad de que dos cumplan años el mismo día sea mayor a 1/2. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿alguno de ustedes ha trabajado este problema? ¿No? Yo lo he visto, pero, o Sí, sea, lo vi hace mucho tiempo. pero no es como que sepa muy bien cuál es el procedimiento para resolverlo. Ajá. ¿Y cómo lo...? O sea, es que creo que no estoy seguro, o sea, creo que me acuerdo, creo que se tienen que multiplicar las probabilidades, ¿no? O sea, 1/365 es la probabilidad de que el cumpleaños de una persona caiga en un específico día, ¿no? Bueno, a ver, entonces vamos despacito. Muy bien, Fernando, vamos muy bien. Entonces, primero, fíjense, vamos a tener que trabajar algunas cositas, ¿sí? Por el momento, para seguir la sugerencia de Fernando, vamos a ignorar a quienes cumplen años el 29 de febrero. Pues si no, nos complican mucho las cuentas. ¿Sí? ¿Conocen a alguien que cumpla años el 29 de febrero? ¿No? Digo, debe haber. Seguro hay gente que nace en años bisiestos el 29 de febrero.
Pero, Ah. ¿sí? Iba a decir que luego se les deja escoger como una fecha, ¿no? Como nacer, o sea, que les pongan en el certificado como 28 o 1 de marzo. No, pues yo supongo que le pueden poner, no hay ningún motivo si naciste en año bisiesto que te pongan que naciste, por ejemplo, ahora el año pasado en el 2020, quien nació el 29 de febrero del 2020, nació ese día, no veo por qué tendrían que cambiarle. El tema es que va a tener que decidir, bueno, en los años que no son bisiestos, celebro el 28 o el 30. Ese es un problema de cuándo hace su fiesta de cumpleaños, ¿sí? Pero Pues ambos, ¿no? Tampoco hay 30, ¿no? bueno, Cada ahí, 4 años. o solo hace una gran pachanga cada 4 años, ¿sí? O los dos, ahí propone Ariel, está bien, puede hacerlo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ir así, ¿no? Entonces vamos a asumir que el año tiene 365 días, ¿sí? Y si tomo una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla años un día específico? 1 entre Uno 365. entre 365. ¿Sí? Entonces, para una persona, sí, pues, para una persona, la probabilidad de cumplir años un día específico es P igual 1 entre 365. ¿Sí? Muy bien. ¿Mm? Ahora, si tengo, esto es para una persona, para dos personas, entonces acá viene un truco que es cómodo, ¿no? Que es más fácil estudiar la probabilidad de que no coincidan. ¿Sí? Y esa solemos llamarla Q, ¿sí? Y normalmente Q, es decir, tenemos que Q más P vale 1. O sea, esto es válido para cualquier evento, para cualquier tipo de probabilidad. La probabilidad de que algo no ocurra más la probabilidad de que sí ocurra tiene que ser 1. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con Q. Entonces, ¿sí? Entonces, una persona, ¿sí? Entonces, si tengo dos personas, Q de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tan probable es que la segunda persona no cumpla años el mismo día? Pues sería 364 sobre 365. ¿Les gusta esa propuesta que nos hace Andrés? Fue Manuel. Sí. Ah, fue Manuel, perdón. ¿Les parece apropiado decir que para 2 es 364 sobre 365? ¿Sí?
creo que no sé si sería 60, bueno, ahorita pensando, no sería 63. ¿Por qué? O sea, si yo cumplo años, por ejemplo, yo cumplo el 26 de diciembre, ¿sí? Entonces me encuentro contigo. ¿Cuántos días tienes en el año para no coincidir conmigo? 364. Muy bien, entonces cualquiera de los 364 va a ser que no coincidamos. Ok. Solamente y uno de los 365 va a ser que sí. Ah, ¿Sí? Entonces la probabilidad de que sí coincidamos es 1 entre 365 y de que no coincidamos es 2. ¿Sí? ujú. Ahora, ¿cuál es Q de 3? ¿Sí? Entonces, si llegan 3 personas, entonces primero llegaron 2. Si esos coincidieron, ya no contamos ese caso, ¿no? Entonces se tiene que cumplir que no hayan coincidido. ¿Sí? Entonces se tiene que cumplir Q de 2 y además ahora ¿cuántos días quedan para no coincidir con ninguno de los dos con el tercero? 363. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con Julia? Entonces esto va a ser por 363 sobre 365 y es lo mismo, fíjense. 364 sobre 365 sobre 363 sobre 365. ¿Sí? ¿Y pueden ver cómo sigue esto? ¿Sí? Entonces, sí, fíjense, Q de 4 va a ser Q de 3 por 362, ¿sí? Pero mire, acá lo voy a poner como 365 menos 2 más 1 sobre 365, ¿sí? Y este de acá es 365 menos 3 más 1. Y entonces este es por 362 sobre 365 y lo voy a escribir como Q. Ay, qué horrible. ¿Sí? ¿Por qué lo hago así? Porque quiero que vean que acá está el 2 y aquí está el 2. Aquí está el 3 y aquí está el 3. Aquí está el 4 y aquí está el 4. ¿Sí? No entiendo muy bien por qué estamos multiplicando. A ver, vamos a pensar en el Q de 3, que es, ¿sí? Entonces, pues primero, ¿no? Primero tiene que haber pasado que los dos primeros no cumplan años, ¿sí? Eso ya me da una fracción menor que 1. Y de esa fracción, ahora, ¿sí? Es decir, la pregunta es, si ya pasó que estos dos no cumplieron años, ahora, ¿qué tan probable es que el tercero no cumpla? ¿Sí? Es decir, esto es la probabilidad de que una persona no cumpla años en 2 días específicos. ¿Sí? Por la probabilidad de que las otras 2 personas que ya estaban ahí ya tampoco cumplían entre ellos.
No sé si esto ayuda. Sí, ya, gracias. ¿Sí? Entonces, el punto ahora es que vamos a tener Q de n, y esto lo puedo ver que es Q de n menos 1 por 365 menos n más 1 dividido 365. ¿Sí? Y ahora entonces voy a escribir Q de n, y fíjense que acá tengo el 364 sobre 365, 363 sobre 365, 365 menos n más 1 sobre 365, y acá dejé este espacio adelante para hacer un truco. Voy a poner 365 dividido 365. ¿Sí? ¿Cuántos de estos términos tengo? ¿Sí? Fíjense, acá, ¿sí? En este caso, si le agrego aquí adelante el 1, tengo dos términos, 1, 2, ¿sí? Y acá también, si le agrego el 1, tengo 1, 2, 3, ¿sí? Entonces acá voy a tener 1, 2, 3, n de estos términos en el factores en el producto. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo escribir el denominador? Si tengo 365 veces, n veces 365 multiplicando. 365 a la n. Muy bien, entonces voy a tener abajo 365 a la n. ¿Y el numerador cómo lo escribo? No sé si sea el factorial, ¿no? De 365, o sea, bueno, 365 menos n más 1 factorial, ¿no? A ver, esto es 365 a la n. Ahora, ¿cómo escribo esto? ¿No? Fíjense, por ejemplo, este 364, ¿sí? Acá tengo, digamos, esto lo estoy escribiendo, por ejemplo, como 365 dividido 365 por 364 dividido 365, ¿sí? Ya el de abajo lo puse como 365 al cuadrado. Y esto es, ¿sí? ¿No? Esto lo puedo escribir como 365 al cuadrado. Y arriba, si quiero empezar en 365 y empezar para abajo, tengo que empezar con 365 factorial, pero me sobran un montón. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 363 factorial. ¿Sí? Si divido 365 factorial entre 363 factorial, me va a quedar solamente el 365 por 364. ¿Sí? Y entonces acá voy a tener un 365 factorial y acá voy a tener un 365 menos n factorial. ¿Sí? Y esta es la probabilidad de que n personas no cumplan años el mismo día. ¿Sí?
¿Mm? Muy bien. Tengo una duda, Dime. porque se supone que en n igual a 365 significaría que la probabilidad de que 365 personas no cumplan años en el mismo día es igual a 0, o sea que es imposible 100% que, ¿Por qué 0? ah, porque más bien sería infinito, ¿no? Más bien. Bueno, No, o sea, quedaría, no, a ver, un detalle importante. sí, el factorial de 0 es 1. 0 factorial vale 1. ¿Sí? Entonces me queda 365 factorial dividido 365 a la n, que es un número chiquito, pero no es 0. Sí, es que se me olvidó que el factorial de 0 era 1. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, a ver. Muy bien. Entonces vamos a poner una nueva pizarra. Entonces dijimos que Q de n es 365 factorial dividido 365 a la n por 365 menos n factorial. ¿Sí? Y esta es la probabilidad de que no cumplan años. Entonces, P de n es 1 menos Q de n. ¿Sí? Entonces, esto es complicado, digamos que para calcularlo en una calculadora puede ser latoso, pero ustedes pueden hacer un programita de computadora, usar matemática. ¿Saben usar matemática? De Wolfram. Es una paquetería maravillosa, muy fácil de usar, que está disponible para todos los estudiantes, para todas las estudiantes de la UNAM, ¿sí? En DGTIC. ¿Sí? Si van a la página web de DGTIC, ustedes dicen quiero descargar hay muchísima paquetería. Matemática es una de ellas, es muy amistosa. ¿Sí? Si uno lo quisiera programar en un lenguaje, ¿sí? Bueno, Fernando, Iván, muy bien, pero en principio, porque por ejemplo, en matemáticas, si ustedes escriben 365 factorial, ¿sí? Lo pueden poner, ¿sí? Es muy fácil de hacerlo. ¿Mm? Y pueden programar esto, ¿sí? Es decir, yo lo hice y entonces les voy a mostrar, no se me ocurrió ahora programarlo de una vez, hacerlo, pero entonces acá vamos a poner PDN, acá tenemos 1, 0.50, ¿sí? Y acá vamos a poner 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a tratar esta línea muy suave. Y entonces resulta que esto se va comportando así. El eje aquí son las personas, ¿no? Esto es n, sí. Esto es n, número de personas. Y esa es la probabilidad. ¿Sí? Entonces les voy a dibujar más o menos la curva.
Sí, esto no llega a 1, pero casi, ¿no? Asintóticamente. Y si ustedes calculan, ¿sí? Esta función P de 22 les da 0.4756 y más cosas. Y P de 23 les da 0.5072 más cosas. ¿Mm? Entonces, si hay 23 personas en una reunión, la probabilidad de que 2 de ellas cumplan años el mismo día es mayor que 1/2. Profesor, Sí, somos en esta reunión 21. No sé si quiera intentar. Justo lo que pensé. en realidad somos 20 porque yo estoy 2 veces. Ah, ok. Bueno, no sé qué probabilidad sea con 20 personas, Con pero 20 debe estar un poco abajo, debe estar como en el punto 4. ¿Sí? a ver, Podemos, vamos a bueno, poner. vamos a escribir en el chat todos nuestros cumpleaños y vamos a intentar a ver cómo va. Vayan mirando a ver si alguien reconoce otra fecha. Ahí le pegaron cerquita. Bueno, pues parece que no. Que aquí no. Creo que en otra clase de IFC a lo mejor sí debe de haber una. 2 personas que sí cumplen. Sí, digamos, si estuviéramos los 45 inscriptos, ¿sí? Ahí la probabilidad sería altísima. ¿Mm? Y lo llamativo aquí, ¿sí? En realidad, es que este número 23 es mucho, mucho más chico que 365. Entonces no se necesita muchísima gente. ¿Mm? Y de vuelta, es decir, a ver, cada uno de estos problemas tiene su análisis específico y su truco específico, y suelen sorprendernos porque no tenemos demasiada experiencia en estos temas. ¿Sí? Pero simplemente lo que pasa es que si bien hay 23 personas, el número de pares es muy grande. Es decir, sí, ahí sí, sin considerar repetición, porque si yo voy con Fernando, Fernando conmigo son el mismo par, son 23 por 22. ¿Sí? Entonces el número de pares es grande. Entonces, ¿con quiénes? Entonces la posibilidad de que alguno de esos pares coincida, ¿sí? Es mucho más grande que el número de personas. ¿Está bien? Pero bueno, Profe, sí. o sea, esta fórmula nos sirve si queremos, si tuviéramos más de 365 personas. Tienes razón. No, esta fórmula ya no sirve si tenemos más de 365 personas, pero es interesante saber. Es que sería porque el factorial es No, porque negativo. si tenemos más de 365 personas, ¿sí? Ajá, Fíjate, si hay 365 personas, existe una probabilidad muy pequeña de que todas esas 365 cumplan días diferentes. Es una probabilidad muy baja, pero existe.
Si hay 366 y descontamos el 29 de febrero, necesariamente 2 cumpleaños en el mismo día. Ya. ¿Sí? No hay forma de que teniendo 365 posibilidades y 366 personas, no hayan alguna que se repita. Sí. ¿Sí? Entonces, por supuesto, con 366 la probabilidad es 1. Ok. ¿Sí? Ahora, mucho de esto, a ver, el objetivo de esta clase, de la pasada y esta, es simplemente familiarizarlos con algo que no se ve en la facultad de ciencias, bueno, no se ve en la carrera de física. A esto se dedican los actuarios. ¿Sí? Los actuarios tienen que asignar probabilidades. Un actuario, cuando está trabajando, tiene que ayudar a una compañía de seguros a decidir cuánto cobra por un seguro médico de cierto tipo de personas, ¿sí? O cuánto cobra por un seguro de auto, o a un banco qué tan probable es que una persona que recibe un crédito lo pague. ¿Sí? Eso hacen los actuarios. ¿Sí? O en el servicio de salud, qué tan probable es que si me vacuno igual me muera si me contagio de COVID. Es una probabilidad que últimamente nos ha interesado bastante. ¿Sí? Y todo eso, pero a ver, hay muchas cosas justamente porque a la hora de usarla, es decir, en física, primero, una de las cosas más difíciles de la probabilidad es cómo asigno probabilidad. ¿Sí? Y la mecánica cuántica es un procedimiento para asignar probabilidades. Entonces ahí, digamos, el problema es cómo formulo el problema, igual que en mecánica clásica o en electromagnetismo. El sistema es abierto, cerrado, cuáles son los elementos que me importan, cómo interactúan, todo eso lo tengo que definir solo o con el grupo con el que estoy colaborando, ¿no? Es decir, los problemas tienen infinitas formas de mirarlos, uno va acotando, igual que acá, igual que tomamos la decisión si el 0 lo contamos como par o no, a la hora de analizar un problema de cualquier tipo, y los problemas de física están entre ellos, excepto que sea un problema de libro de texto donde todo se asume como que hay una sola posibilidad, en todos los problemas reales hay una infinita gama de posibilidades. ¿Sí? Y uno tiene que tomar decisiones, qué me importa, qué no. ¿Sí? Y después puede corregir, usualmente, excepto que se juegue la vida en ello, normalmente puede corregir. ¿Sí? Entonces, una vez que tomaste un montón de decisiones, qué está dentro y qué está fuera del sistema, el sistema está abierto o está cerrado, cuáles son las fuerzas que participan, todo eso lo tienes que decidir desde afuera. Una vez que decidiste todo eso, las ecuaciones que vas a usar te dan a dar probabilidades de los resultados, porque eso hace la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es un procedimiento para que una vez que el problema está bien formulado y acotado, le doy vuelta a la maquinita y obtengo probabilidades. ¿Sí? ¿Y con qué las comparo? Las comparo con frecuencias relativas que observo en los experimentos. ¿Sí? Es decir, en los experimentos se trata de repetir muchas veces en las mismas condiciones, y esto que hago así quiere decir entre comillas, porque sabemos que las mismas condiciones no existen. ¿Sí? Por esa vieja frase que escucharon probablemente desde la prepa, que nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Sí? Entonces, si uso el mismo aparato inmediatamente para medir una vez y después para volver a preparar y medir de vuelta, la segunda es diferente que la primera porque ya la primera ocurrió. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿importa o no importa? A veces sí, a veces no. Entonces, cuando conseguimos que no importe, los resultados dan bien. Y si sí importa, tengo que restringir mi lista, controlar más las cosas y seguir acomodando hasta que las cosas medio me cuadren. ¿Sí? Y así funcionamos, así se hace ciencia y así se vive. ¿Sí?
Pero entonces, en física no nos importa mucho cómo asignar probabilidades, porque cuando usamos la mecánica cuántica, y la usamos muchísimo, tenemos un procedimiento para asignar probabilidades, ¿sí? Que te involucra una serie de cálculos y cosas, pero eso ya lo tenemos, ¿sí? Y por otro lado, en general sabemos con qué comparar, ¿sí? Y luego hay una serie de suposiciones. Por ejemplo, cuando se usa un divisor de As para generar números al azar, y eso es una tecnología que está muy desarrollada, y se llaman generadores cuánticos de números al azar, y ya hay unos, son muy eficientes y probablemente pronto van a estar en todas las computadoras comerciales, ¿sí? Ahí se asume que eso es al azar, que hay un azar intrínseco en la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, eso está implícito. Y luego se hacen pruebas sobre los resultados, porque las implementaciones siempre ponen sesgos sobre los casos ideales, y entonces hay que corregir de un montón de maneras, ¿sí? Pero esto se hace, ¿sí? Y en el resto de las áreas donde se usa, ¿no? Es decir, por ejemplo, Jessica me escribía en la mañana para hablarme de aplicaciones en medicina, ¿sí? Ahí uno tiene una cierta probabilidad de que la dosis tenga un cierto efecto en el tratamiento de un cáncer, ¿sí? Y eso lo entienden, ¿no? Primero, tengo una cierta probabilidad de que un núcleo decaiga. ¿Cómo lo hago? Se mide, ¿sí? Todo el tiempo se está midiendo, se están calibrando los aparatos con las fuentes, ¿sí? Para saber cuál es esa probabilidad, o sea, qué tantos electrones o qué tantos fotones por segundo están saliendo. Y segundo, después se hacen estudios, simulaciones y estadísticas para ver qué tan probable es que eso mate al cáncer y no mate a la persona, ¿sí? Que son dos cosas que se quiere que en general ocurran simultáneamente, ¿sí? Y hacen tablitas y las van corrigiendo y van modelando, ¿sí? Entonces tenemos un montón de usos empíricos de la probabilidad, ¿sí? Y hay problemas, ¿no? Y uno dice, bueno, pero cuando hago, por ejemplo, esto es muy importante, cuando hago pruebas, ¿qué tan confiables son mis resultados? Probé con 1000 ratitas, ¿no? Y en 800 funcionó. ¿Eso qué me dice? Entonces hay toda una forma de tratar de usar la probabilidad para sacar de eso, que tiene 1000 problemas, ¿sí? Pero que es la que en general se usa porque es muy difícil usar otras mejores, ¿sí? Entonces, y claro, cuando uno se quiere preguntar, bueno, pero ¿qué es eso que pasa en el interferómetro desde que genero el fotón que entra hasta que hace clic en la pantalla? ¿Puedo decir algo? Quisiera decir algo, me gustaría imaginarme. Entonces ahí esa área se llama Fundamentos de Mecánica Cuántica. Habemos algunos que dedicamos un poquito de nuestro tiempo a eso, o hay gente que se dedica a tiempo completo a eso. Y ahí sí es muy importante qué es probabilidad. Y como hay un abanico enorme, cada uno puede elegir el tipo de probabilidad que quiere decir, bueno, pero si para mí probabilidad es esto, entonces lo que pasa adentro, puedo hablar, no puedo hablar, sí puedo hablar y puedo decir cosas, qué tipo de cosas puedo decir. Todo eso va a entrar en juego. Pero es igual que muchas otras cosas, Julio, igual, tampoco, se enseña muy poquita electrónica y la electrónica se usa muchísimo, ¿sí? Se enseña, entonces, la licenciatura es una preparación básica. Si quieres, y luego en el área en que vayas a trabajar, vas a tener que estudiar otro montón de cosas para poder especializarte en esa área. Si es más experimental respecto del manejo y las técnicas esas, si es más teórica respecto del manejo y las técnicas teóricas, ¿sí? Y siempre es un compromiso,
¿sí? La licenciatura da una formación general con la intención de que al menos una parte le sirva y otra parte haya sido al menos formativa. ¿Sí? Y siempre la estamos revisando. ¿Sí? Muy bien. Uy. Bueno, vamos, entonces aquí paramos con esto y vamos al problema de las 3 puertas. ¿Han trabajado el problema de las 3 puertas con Monty Hall? Sí. ¿Sí? Entonces, tengo 3 puertas. Tric, tric, tric. Con Chabelo, muy bien. Y entonces la pregunta es, el concursante dice quiero esa. Y Chabelo agarra, abre esta puerta y le muestra que aquí no hay nada. ¿Qué conviene? Fíjense, les voy a preguntar dos preguntas diferentes. Vamos a empezar. ¿Qué conviene en general? ¿Cuál es la estrategia que haría que después de repetir muchas veces el juego tenga más posibilidades de ganar? ¿Sí? Suponga que soy íntimo amigo de Chabelo y me invita todos los domingos a jugar con él, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que me conviene usar para poder ganar la mayor cantidad de veces? ¿Me quedo con la que elegí o me voy a la otra? ¿Sí? Pues cambiarse. Cambiar. Cambiar. Se quedaba, ¿no? Ah, mira, qué bonito debate. Entonces, varios dijeron cambiar de puerta y alguien dijo quedarse. ¿Se acuerdan por qué? Pues, o sea, si son 2 puertas que no tienen nada y una que sí tiene algo, de entrada es más probable que escojas una que no tiene nada, ¿no? O sea, Ajá. tienes Entonces, 2/3 de probabilidad de escoger la que no tiene nada. entonces, antes de que se abra la puerta, la probabilidad de perder es 2/3, sí. Ujú. Y entonces, ¿cómo sigue la historia? Ahora O se sea, abrió la puerta. ajá, escoges la primera, ¿no? Mm. Y luego abren otra que no tiene nada. Entonces, si tú ya desde el inicio piensas que vas a escoger la que está mal y abren también la otra que está mal, por pura probabilidad, la tercera es la que tiene algo. ¿Qué tan probable es que la tercera sea la buena? Es como del 66%, si cuentas que abrieron la segunda. Ujú. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, qué notable. Bueno, se ve que lo habían trabajado. Está bien, entonces la idea es que esto tiene una probabilidad de 2/3. Muy bien, Fernando lo vio en una película. ¿Sí? Varios lo vieron. Muy bien. Entonces, porque intuitivamente, ¿sí? Yo, cuando me lo plantearon a mí que no veía a Chabelo, dije, bueno, da lo mismo, me quedan 2, tengo una probabilidad de 1/2. Pero no, el argumento de Manuel es muy sólido, de Fernando, perdón, es muy sólido. ¿Sí? O sea, todo ese escenario tiene una probabilidad de 2/3. Y si me dejan una, esa tiene una probabilidad de 2/3. ¿Sí? Y de alguna forma, digamos, una sala de muebles troncoso, muy bien. A ver, cuéntanos, Luis Pablo, ¿cómo es esa historia de quien dio la respuesta correcta? Bueno, igual hace poco leía sobre eso y fue
Bueno, cuando se empezó a discutir cuál era la estrategia ganadora, muchos matemáticos decían que era 50-50, que no importaba. Y justo fue una chava que tenía una columna en un periódico, que se supone que es la persona con el IQ más alto en la historia. Ajá, y ella fue la primera en dar la respuesta y justo como que no o sea, nadie la escuchó y se burlaban como de la respuesta. Muchos matemáticos diciendo que cómo era posible que todos los matemáticos de Estados Unidos pensaron una respuesta y que fuera incorrecta. Pues qué importante, ¿sí? Marilyn Vos Savant, qué interesante, qué maravilla. A ver, y eso tiene muchas enseñanzas, ¿sí? Entre ellas una de ellas muy importante es no le crean a los científicos, ¿sí? Hay una probabilidad nada despreciable de que los científicos se equivoquen, ¿sí? Asumiendo la mejor voluntad, aún sin considerar intereses, teorías de la conspiración y otras cosas, asumiendo que todos actuamos con la mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo más importante es que las probabilidades dependen del contexto. Cuando cambia el contexto, las probabilidades cambian. ¿Sí? Entonces no es lo mismo, te doy 2 puertas y elige una. Bueno, ahí si no tengo ninguna otra información, es un medio, ¿sí? Pero si te dije, te doy 3 puertas y escoge una, y luego de las que no escogiste, abro todas menos una, esa que queda ahí tiene la probabilidad de todo lo que no escogiste. O sea, lo pueden ver poniendo 10. Escojo una de las 10 y ahora Chabelo abre 8 de las otras. ¿Sí? Está claro que el conjunto que tenía Chabelo, que no era la mía, tenía probabilidad de 9 décimos. Me muestra que en 8 no está, pues la novena tiene una probabilidad de 9 décimos de ser la buena. ¿Sí? Que eso les pongo ahí que lo hagan con 100, no con 10. ¿Sí? Pero entonces lo más importante es que las probabilidades dependen del contexto. La otra cosa que fíjense, yo les dije, bueno, si soy amigo de Chabelo y me invita todos los domingos, después de un año, si elijo esta estrategia, probablemente voy a ganar 2/3 partes de las veces. Pero si no soy amigo de Chabelo y es la única oportunidad que tengo, es diferente. ¿Sí? Es decir, una cosa es la estadística, ¿no? Una cosa es para los productores de Chabelo cuántos muebles de mueblerías Troncoso necesitan tener para darle a los ganadores al año, ¿sí? Según qué estrategia usen los que van a ir a jugar, ¿sí? Pero suponiendo que todos saben la estrategia, pues tienen que tener 2/3 de los domingos de muebles, porque en general, en promedio, a lo largo del año, 2/3 van a ganar. ¿Sí? Pero es diferente si estoy yo parado ahí enfrente, tengo que decidir y es mi única chance. Es diferente. Para alguna gente esa probabilidad no existe, porque es lo que se llama probabilidad de evento único. ¿Sí? Pero en mi corazón yo le voy a asignar una probabilidad. Si yo decidí ir a jugar con Chabelo, estoy dispuesto a apostar. Entonces yo le voy a hacer lo que mi corazón me dicte. Y eso no está mal, es una situación diferente. Una cosa son los productores de Chabelo y su relación con Mueblerías Troncoso, que tienen una estadística de 2/3, y otra cosa es lo que yo hago en una situación específica. Sí, a ver, pero eso suena así del corazón, dice, bueno, pero eso es poesía, es otra cosa. No, no, no. Esa es, a ver, cuando
Cuando un médico tiene que decir operar o no operar, cuando un empresario tiene que decidir cómo invierte su dinero, cuando el señor de los tacos sudados tiene que decidir cuántos tacos sudados va a llevar, ¿sí? Es decir, es diferente, por ejemplo, es diferente el médico que tiene que decir si este procedimiento lo hace o no. El médico trata a muchos pacientes, ¿sí? Y él quiere reducir al mínimo sus fracasos porque es un buen médico. Entonces él sigue las estadísticas, ¿sí? Pero es diferente cuando yo tengo que decidir, yo me tengo que operar o no, ¿sí? Muy bien. Pero esto existe, esto lo hacemos todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo tomamos decisiones, ¿sí? Y esas decisiones no tienen por qué basarse en la estadística. La estadística nos puede ayudar, pero el problema es, la estadística es dadas las condiciones, ¿no? O sea, realmente, y entonces la pregunta es ¿yo soy representativo de ese muestreo? ¿Cuántas personas, tengo que ir al médico, cuántas personas de mi edad, de mi historia, de mi genética, ¿sí? Con las enfermedades que tuvieron mis padres y mis abuelos hay en tu muestra? ¿Sí? Yo una vez leí Muy pocas, ¿no? de doctores que, por ejemplo, cuando te hacen un MRI, no sé cómo se dice, o sea, cuando te meten, Una no sé, imagen de resonancia magnética. una imagen de resonancia magnética, que luego no son, o sea, es como unos rayos X, ¿no? O sea, si te lo hacen una vez, como que no pasa nada, pero como que es recomendable que no te lo hagan. O sea, si no te lo tienen que hacer, que no lo hagan. Ujú. Y que luego también hay doctores que, digamos que si te hacen la resonancia, te pueden encontrar algo muy grave, ¿no? Y, y tiene que checar las probabilidades, por ejemplo, de la probabilidad de que sí tengas algo y que te metan a hacer la resonancia para confirmarlo. Pero digamos que si la probabilidad es arriba del 70, lo hacen. Pero ¿qué tal si es del 69? Pues igual como que lo piensan dos veces, ¿no? Porque dices, aun cuando sea del 69, igual como que deberían demandarlo para checar si sí tiene algo de, o sea, de que sea necesario checar, ¿no? Sí, sí, y eso ha pasado. En los años 60, los rayos X se conocen desde hace tiempo. En los años 60, si un embarazo tenía alguna duda, recomendaban sacar radiografías, cuando no existía todavía el ultrasonido, la imagen por ultrasonido, ¿sí? Y luego se vio que la posibilidad de daño genético en el feto por los rayos X era mucho más grave que los problemas que se podían evitar, ¿sí? Por suerte el ultrasonido es una cantidad de energía mucho menor y la posibilidad de daño es enormemente menor en el feto, ¿sí? Por eso se usa regularmente para ver cómo viene un embarazo, ¿sí? Entonces esto justo es en el sentido de lo que dice Fernando. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquitito de estadística la clase que viene, con eso vamos a hacer el problema 5, igual probablemente ustedes están familiarizados y pueden hacerlo, ¿sí? Y usen para el 5D, pues usen tablas, usen programas de cómputo, usen algo, nada más digan cómo lo están haciendo, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, nos vemos el lunes que viene. Profesor, nada más tengo una pequeña duda. Dime. Eh, bueno, muchos de mis compañeros también tienen la duda de ahorita de lo que se va a entregar hoy, ¿Mm? sobre, nada más va a ser como una descripción pequeña de lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, sí, muy cortito. El título, su nombre, un párrafo y las referencias, que pueden ser personas, páginas web, libros, revistas, eso. Ok, también puede ser como cómo se va a estructurar, ¿no? Cómo va a ser las partes de cada parte Si de quieres lo... poner eso, también está bien. Ok, Digamos, de todos modos, el trabajo va a ser de 5 páginas, ¿sí? Pero Ujú. es para que para hoy tengan el tema.
¿Está bien? Ok. Sí, Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Hasta luego. hasta luego, buen fin. Así es. Que estén bien. Adiós.